Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Rebeca Cañón, soy la directora de posgrados de Universidad de la Comunicación y para nosotros es un gusto que estén aquí en esta plática, pero más es un gusto también contar con el expertísimo y maestro Israel Aldana, quien es el coordinador del diplomado en marketing digital y también es socio fundador de Callap Studio, quien siempre nos comparte, es más, todas las actualizaciones digitales las conocemos solo por él. Muchísimas gracias, Isra, por estar aquí. Te doy la bienvenida y pues adelante, por favor, con tu charla. Muchísimas gracias, Rebe. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, ¿no? A la dirección de posgrados, a ti, Rebe, en particular, por todo el apoyo. Aquí, buenas tardes, Paula, que también nos está saludando por el chat dentro de la conversación. Independientemente de que seguramente, bueno, estoy saludando de manera virtual a quienes nos puedan posteriormente seguir en las transmisiones vía YouTube y canales oficiales de la Universidad de la Comunicación. En efecto, bueno, muy contento por el espacio. Y precisamente en la coordinación del Diplomado de Marketing Digital hemos tenido mucha inquietud, pues, con la compaginación, ¿no? Que tiene que ver con pues el campo laboral, el campo de la acción dentro del marketing digital, que es sumamente amplio y complejo actualmente, y evidentemente los elementos que tienen que ver con la parte académica, ¿no? Básicamente el diplomado se compone de 4 módulos, en donde entramos en un primer módulo hacia una parte de estructura y de comunicación, hacia pensamientos como el design thinking, diseño centrado en el usuario, o metodologías que tienen que ver también de manera directa o indirecta con el pensamiento digital, ¿no? Pasamos por un módulo 2 que tiene que ver con el desarrollo y el soporte como tal del marketing digital, que creo que mucho de esta plática se centra en ello, ¿no? En estas nuevas maneras y en estas nuevas formas de nuestro quehacer dentro del área. Por un módulo 3 que tiene que ver con la dirección dentro de los contenidos, que está ligado también a la charla del día de hoy. Y cerramos con un módulo 4 que tiene que ver con el negocio digital y el e-commerce y el marketplace, que indudablemente, pues bueno, es uno de los puntos que también tocaremos el día de hoy, ¿no? O sea, que también estaremos conversando con relación a estos elementos en donde creo que vale la pena también anticipar, antes de que les comparta mi pantalla, pues vale la pena anticipar el por qué nosotros, el día de hoy, pues decidimos por un posgrado, decidimos por una educación continua, decidimos el actualizarnos y qué es lo que pasa en torno a, ¿no? Yo hace muchos años, por ejemplo, en mi caso como diseñador, que recuerdo que dimos nuestro primer, ¿no? O sea, nuestro primer curso de ebook y de publicaciones alternativas, fue el primero que dimos. Yo recuerdo que teníamos un grupo de más o menos como de 14 alumnos y preguntamos que quién de esos 14 tenían una tableta en sus manos para poder tomar el curso. Y de los 14 solo 2 personas tenían el curso. Todos los demás y todas las demás eran en ese entonces diseñadores y diseñadoras que estaban preocupadas por su futuro dentro de la industria editorial. ¿Por qué? Porque las editoriales, ¿qué les pedían? Les pedían el ahora hacer publicaciones alternativas, ¿no? El hacer ebooks, EPUBs y demás. Pues digo, te estoy hablando ya de hace más de 15 años, ¿no? O sea, ya tienen un buen rato. Y 2 personas que sí tenían su tableta en realidad no ejercían el campo de la acción del diseño editorial, sino eran editoras, eran 2 editoras, tenían su casa editorial y pues ellas estaban preocupadas por la amplitud del negocio hacia esa industria y poderlo entender como para saber pues cuáles eran los procedimientos tanto en la praxis como en la parte del negocio para poder pues entrarle al quite, ¿no? O sea, ya no nada más solo digamos editar publicaciones impresas, sino qué pasaba con las publicaciones digitales. Esto como analogía lo traigo el día de hoy porque en ese entonces lo que todos estos diseñadores y diseñadoras no estaban comprendiendo, ¿no? Es que no era en realidad un problema laboral, porque si no, era como meterse a un terreno digamos, como de múltiples capas, en donde si tú te habías formado como un diseñador o diseñador editorial, pues
definitivamente y seguramente teníamos carencias en no saber programar, ¿no? Porque no sabíamos programar como para hacer una página web que se necesitaba para una publicación alternativa a una aplicación editorial. El no saber, por ejemplo, a lo mejor hacer renders 3D, editar video, hacer aplicaciones y demás elementos. O sea, eran muchos campos de acción. Y eso era algo que en ese momento ellas y ellos no lo estaban visualizando de esa manera. O sea, estaban preocupadas y preocupados por un qué hacer, ¿no? Por un qué hacer. Creo que lo que sucede a lo largo del tiempo, ¿no? Y cerrando la idea, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, es que para empezar nuestro campo, desde el área que vengamos, llámese la mercadotecnia, la comunicación, la publicidad, el diseño, etcétera, nuestro campo se ha ido complejizando porque el mundo es cada vez más complejo. Nuestro campo se ha ido complejizando porque venimos de una pandemia y vivimos una pandemia de diferente manera y vivimos este antes y después y que también nos reactivó o nos cambió muchas de las maneras en que vemos el trabajo desde casa o el trabajo desde una oficina, la misma educación, el estar aquí nosotras el día de hoy, por ejemplo, presentes y sabiendo que inclusive estamos en una perspectiva, o sea, es decir, está increíble el tiempo real porque tenemos respuestas y preguntas en el tiempo real, pero también en el tiempo futuro, ¿no? O sea, es decir, el que esto se pueda grabar y esté en nuestra plataforma, pues bueno, también nos da otra perspectiva de la educación y de labores, ¿no? Y de ejercicios en todas las industrias. Entonces, lo que sucede es que nos enfrentamos a un mundo complejo, nos enfrentamos a un mundo transversal. Yo tengo ya como ya varios años hablando de la transversalidad, que no es un tema nuevo, pero bueno, es algo creo que ha despuntado y despegado, en donde nos metemos cada vez más ya no a factores, digamos, multidisciplinarios, sino a factores que tienen que ver con elementos que creíamos que no correspondían en nuestra área, ¿no? El primer ejemplo que voy a poner el día de hoy, creo que es de los más claros, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la programación, ¿no? Y el marketing, ¿no? O sea, yo no estudio mercadotecnia para entender un código de programación. O sea, si un diseñadora no estudiaba diseño para entender un código de programación, pues mucho menos veo, ¿no? En una formación de, voy a estudiar mercadotecnia y me interesa aprender programación, como que lo veo lejano. Te interesa el marketing digital, pero quizás no, en la inocencia de lo que nos interesa cuando empezamos un emprendimiento educativo o profesional, lo que sea, pues bueno, nunca visualizamos como esta parte, ¿no? Es como cuando yo digo, yo en mi caso, yo lo que quería era dibujar. Eso es lo que yo quería. O sea, yo como diseñador, o sea, me apasiona el dibujo, ¿no? Me apasiona y hacer mis sketches y eso es lo que yo quería hacer. ¿Cuándo me iba a imaginar que iba a estar peleándome con códigos que yo mismo a veces no entiendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con una transversalidad, ¿no? O sea, no se trata de, hoy en día no se trata de solo convivir con otras disciplinas o, entre comillas, adoptar otros quehaceres, sino se trata de realmente compenetrarnos, ¿no? En estos escenarios complejos en donde entramos muchas personas para poder atacar algo, ¿no? O para poder solucionar un problema. Hoy tuve una junta y bueno, en la junta era uno de estos espacios que, pues bueno, para nada son nuevos, que son como esas especies de brokers digitales, en donde digamos, la directora de cuentas, pues tenía a una agencia que se iba a encargar solo de la parte del desarrollo web, a otra agencia que se iba a encargar solo del diseño y el front-end, a otra agencia que se iba a encargar solo de la parte SEO y de la escritura para los contenidos orgánicos, a otra agencia que iba a hacer las RPs, y ese era el conglomerado de personas que estábamos ahí para una cuenta, y tampoco estamos hablando de que es digamos, la cuenta de los miles o los millones de pesos, ¿no? O sea, es una cuenta, y lo digo en un sentido respetuoso, es una cuenta estándar, pues, ¿no? Pero que es mucho de estas dinámicas, pues, precisamente transversales, y que yo he tratado de llevar en medida de lo posible, por ejemplo, a los contenidos académicos, que también tengo pues más de 20 años dando ya clases, ¿no? En el diplomado, por ejemplo, de marketing digital, pues sería incongruente pensar que voy a tener uno o dos o tres docentes o solo cuatro docentes porque son cuatro módulos.
cuando estamos hablando de una transversalidad en donde alguien que me genera a lo mejor frontend no me genera SEO, alguien que me genera SEO no me genera experiencia de usuario como tal, o alguien que me genera experiencia de usuario no me va a generar un marketplace. O sea, no es que no conozcamos el término o no es que a lo mejor no, inclusive profesionalmente no lo hagamos, sino que realmente se necesitan todas estas miradas para poder construir un proyecto, ¿no? Independientemente del networking que nos brindan este tipo de espacios. Entonces, ese es uno de los puntos, pero el otro tiene que ver con la hiperfocalización, ¿no? O sea, es decir, realmente tenemos que irnos focalizando, pues para poder entrar en, en este campo transversal. Aquí voy a empezar a compartir, ¿no? La pantalla, precisamente para poder eh, hacer un pequeño recorrido, porque así lo veo como un pequeño recorrido entre las nuevas áreas del marketing digital, en donde más que como un, digamos, un puesto como tal, porque creo que cada una de estas nos involucra un puesto o muchos puestos, ¿no? Ya hablando profesionalmente de si voy a ser un content manager, si voy a ser un growth hacker, si o sea, lo que sea, ¿no? O sea, también tiene que ver con los quehaceres de la actividad contemporánea o a la que nos enfrentamos. Así como hice esta analogía con esas publicaciones editoriales que nos enfrentaban a muchos elementos, pues bueno, el área del marketing digital hoy en día también nos enfrenta a un montón de elementos que pues yo creo que no del todo estamos dispuestas a tener que hacerlo, pero sí a tener que comprenderlo para saber hacia dónde tenemos que ir. Y como lo mencioné, con el primer ejemplo, ¿no? O sea, hablar del contenido orgánico, ¿no? O sea, yo creo que el contenido orgánico es un tema que nunca va a acabar y que la pandemia reforzó que debemos de seguir haciéndolo. Sobre todo hablando de emprendimiento, sobre todo hablando de pymes, sobre todo hablando de, digamos, como de ciertas escalas independientemente a que a las marcas grandototas pues también así lo hacen, ¿no? O sea, es decir, y a lo que me estoy refiriendo es este concepto que tiene que ver con el SEO, que es la parte de cómo genero contenidos en la www y con el SMO, cómo genero contenidos en las redes sociales. ¿Y a qué nos referimos orgánicos? Bueno, nos referimos a contenidos orgánicos porque no le estamos pagando directamente al buscador, es decir, no le pago a Google para que me haga vaya, un impulso de ciertas características, o a Meta no le voy a pagar para que me haga un impulso de ciertas características, ¿no? Sino lo estamos haciendo desde otras canchas. O sea, ahí es donde entramos nosotras, ¿no? O sea, es decir, nos pagan a nosotras para poder alcanzar lo que necesitamos alcanzar, ¿no? Pero aquí, perdón, que le brinque, déjenme pasar para acá para que no brinque tan feo. Voy a poner el ejemplo, un ejemplo muy sencillo con la página de mi estudio, ¿no? O sea, normalmente pensamos en la parte digamos, del marketing digital, pues bueno, que el marketing digital, pues bueno, va a estar ligado o está ligado, pues precisamente ok, aquí lo acaban de presentar y dicen que Israel tiene un estudio que se llama Kayab Studio, ¿no? O sea, ese es, digamos, un tipo de búsqueda, ¿no? Un tipo de búsqueda directa. Este, hago un tipo de búsqueda directa y bueno, me aparece la información, ¿no? Y esa información, pues bueno, en efecto está ligada a algo que conocemos como el growth, que es la parte del crecimiento, ¿no? O sea, es la parte en donde sí posiblemente me interesa la parte de la interfase, me interesan estos textos vivos que estoy seleccionando, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento que normalmente desde nuestra área a veces no lo estamos visualizando de primera entrada, que es ¿no? Y este elemento, pues es precisamente la parte del código fuente, ¿no? La parte de la programación. Ese elemento es el hacking, ¿no? Como tal, ¿no? Es un área de desempeño y de desarrollo que tiene que ver con un puesto en donde tú estás cuidando precisamente la parte orgánica y que la parte orgánica va a ir desde una metadescripción, ¿no? ¿Cómo me estoy colocando para poder aparecer aquí de esta manera? Para poder aparecer en todos los, digamos,
los tipos de búsqueda, pero también en sus categorías, ¿no? O sea, tipos de búsqueda me refiero a si es directa, como lo que hice aquí, que no fue trampa, sino simétrica, una búsqueda directa, una búsqueda también relacionada cuando llego de otros foros, como a lo mejor como el de cultura del gobierno de la Ciudad de México, o cuando llego por búsquedas sociales, como por, no sé, la parte de Instagram, o por una búsqueda especializada, ¿no? Estudios de diseño en la Ciudad de México y que también aparezco, ¿no? O sea, es decir, esos elementos, pues, nos dan ese conjunto orgánico y ese conjunto orgánico, pues, se liga a un hacking y se liga a un growth. Y esa mancuerna creo que es la que marca completamente la diferencia, ¿no? Siempre que desde diferentes áreas nos ponemos a hacer como estas ligaduras para entender, pues que esto se compone de keywords, ¿no? Que esto se compone de diferentes tipos de keywords, que se compone de diferentes tipos de tags, pero que hay lenguajes primarios, lenguajes básicos, en donde pues me queda claro que a lo mejor tú no lo vas a estar escribiendo como tal en el sentido estricto de la programación, pero sí como redactor SEO, pues vas a estar metiéndote a estos fierros precisamente a incrustar palabras claves, a incrustar ciertos contenidos, o a lo mejor vas a estar dentro, digamos, de la otra cancha para poder incrustar otro tipo, digamos, otro tipo de elementos, ¿no? Otro tipo de elementos, pues, me refiero, por ejemplo, aquí yo lo que pedí, ¿no? De este proyecto que tenemos, pues lo que le pedí a mi equipo es que yo, con este proyecto, por ejemplo, fue un proyecto que llevé posteriormente a mi maestría, que fue mi investigación, y entonces pues metí todo el artículo, ¿no? O sea, metí todo el artículo porque eso pues me está dando digamos, otro nivel, ¿no? Otro nivel me refiero hacia la parte operativa dentro del buscador. Entonces tengo un nivel, digamos, visible, pero también hay un nivel invisible. Y el Grow Hacker es eso. Tampoco quiero que se malinterprete o que se piense que semi-pay social, o sea, la parte pagada, no es, o sea, no, vaya, no es que no se use, no es que no la recomiende o no es que no lo hagamos. Como tal, también evidentemente es un área de especialización y es un área de trabajo, ¿no? O sea, y por supuesto que dentro de un pensamiento digital y sobre todo de un pensamiento de conexión o mapeo de conexiones, pues es importante muchas veces contemplarlo y ponerlo en la mesa. Pero lo que sí es una tendencia es que, pues de repente, cada vez nos castigan más la parte de Google Ads o de Meta Business, porque no hay dinero que nos alcance o que nos rinda lo que queremos, y entonces cada vez es más complejo seguir invirtiendo a ello. Y la realidad es que si nosotras seguimos invirtiéndole al SEO, pero que si le invertimos al SEO hacia estos dos escenarios, que es perdón, la parte del hacking, que es la parte, digamos, del código, y la parte del growth, que es la parte, pues, visual, ¿no? Dentro de un proyecto, pues vamos a tener otras alternativas, y esas alternativas, si las alimentamos posteriormente o paralelamente con estas partes pagadas, pues por supuesto que nos va a rendir frutos, ¿no? Pero sí creo que un punto clave es cómo entendemos esto y cómo comprendemos estos elementos, ¿no? Y desde la comprensión, pues al final, esto que estamos viendo aquí, que es como inteligible, es como cualquier lenguaje, o sea, o cualquier idioma, pues cuando estamos en cualquier otro país, ¿no? Y que el idioma cambia, pues llega un momento donde uno ya puede pedir el desayuno. Y llega un momento en donde uno ya entiende por dónde, a lo mejor, por dónde puede ir una conversación aunque no lo escribamos o aunque no lo hablemos. A mí me ha servido muchísimo esa parte, por ejemplo, para la dirección de cuentas. O sea, yo entendiendo eso, puedo direccionar un proyecto para saber hacia dónde puedo llevar un desarrollo, ¿no? Yo no lo escribo todos los días porque afortunadamente para eso sí hay perfiles en donde tengo equipo que lo escribe todos los días y bueno, se focalizan ahí, ¿no? Pero yo me focalizo en otro elemento y en esa parte estratégica que tiene que ver con el SEO, que tiene que ver con el SMO, pero con esta liga o con este elemento que es el pensamiento, ¿sí? De estas dos capas que son importantes, ¿no?
Por otro lado, ¿no? Otro de los puntos clave, desde mi perspectiva, que tiene que ver con la generación de los contenidos y la estrategia de los contenidos. Pero esa generación y esas estrategias de los contenidos también han tenido su evolución, ¿no? Yo sigo, ¿no? Hasta la fecha de hoy, todavía tratando de poder obtener el mayor aprendizaje que la pandemia nos dejó para poder también saber cómo lo hacemos dentro de las cuentas que manejamos a nivel de digital, ¿no? Y a nivel de estrategia y de marketing y demás. Uno de los puntos clave, y voy a empezar como de más a menos, uno de los puntos clave fue precisamente el poder capitalizar, ¿no? Eventos que en su momento, la verdad es que el ejercicio lo había hecho, el ejercicio lo había hecho pues como un escape para mi estudio, como para poderme conectar con mis amigos y mis amigas y por lo menos hacer un poco las cosas a mi manera. Y de repente eso llamó como la atención y esto que estamos viendo nos lo pagó Cerveza Minerva, ¿no? Junto a quién, en realidad directamente con la Galería Gama, que es galería de un gran amigo, que es Daniel Martínez, que fue exalumno mío en una escuela de publicidad. Y bueno, Dani se ha dedicado al street art, pero sobre todo a la gestión del mismo. Y él tiene su galería y obviamente pues este tipo de sectores estaban, bueno, fue muy complejo en su momento el poder sobrevivir, ¿no? O el poder vivir. Y con Gama, independientemente de que se ganó un Kickstarter y demás, pues empezamos a hacer este tipo de elementos. Unos lives que si se fijan, pues digamos, le metimos producción, ¿no? O sea, le metimos esa producción, pero ¿para qué? Que de hecho seleccioné, la verdad es que fue uno de los más atropellados, porque atropellados me refiero a, se tardó un ratote en empezar, pero porque realmente, para quienes no estemos familiarizadas con el street art, APC es uno de los colectivos más aguerridos de street art, que son colectivos que vienen de Colombia, ¿no? O sea, ahí están gente como Steamfish, Toxicómano Callejero, R y demás gente. Acá en México hay APCs como Mazatl, que hace un arte increíble, pero digamos que son muy de raíces, muy de picar piedra, muy ese spray en su máxima expresión y nada digital. Entonces, pues bueno, compaginarnos con ellos fue complejo, pero una vez que lo logramos, o sea, ¿qué era lo que hacíamos? Por ejemplo, para empezar, empezábamos con un intro, ¿no? Un pequeño intro, o sea, metíamos un video de lo que digamos, de los colectivos, y del video, digamos, teníamos, ahí, ahorita que déjenme, le voy para acá, ya, entonces ya teníamos ahí como una transmisión en donde le metíamos producción, ¿no? Y entonces, ya, digamos, teníamos como un guión, pero la intención era generar unos jams en vivo. Y esos jams en vivo se ponían a pintar en tabletas, así como Cartoon Madness es una sátira, ya como tal una marca, y es una sátira pues a diferentes caricaturas que están en nuestro colectivo, ¿no? O sea, que pueden ir desde Hanna-Barbera hasta Winnie Pooh o Mario Bros. O lo que sea. Y entonces hacíamos rounds, ¿no? Y entonces la gente del colectivo se ponía a dibujar algo que la gente pedía dentro de la plataforma social. A ver, un Winnie Pooh, ¿no? Y venga, ¿no? Entonces, un Winnie Pooh y cuál era su versión del Winnie Pooh, ¿no? O sea, qué le hacían al Winnie Pooh. Y en ese momento la gente votaba, ¿no? En ese momento la gente votaba y obviamente era un trabajo muy de nicho, ¿no? Era un trabajo muy de nicho. Se llegaron a tener muy buenas conexiones, muy buenas conectividades, y es que estos eventos los hacían en la galería, pero en vivo, ¿no? O sea, es decir, la gente llegaba y estaban dibujando en vivo y se armaba la fiesta y la chela y demás, ¿no? Y entonces ahora dijimos, bueno, ahora cómo llevamos esa producción, ¿no? Para poder transmitir la pantalla, para poder ver a la gente del colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Meter las transiciones, ¿no? Y era la primera vez que inclusive muchos de ellos agarraban una tableta, porque insisto, su trabajo es de muros, ¿no? Y su trabajo es muy diferente, ¿no? No, muy diferente. Esto, ¿no? Lo voy a ahora ejemplificar en una segunda etapa, ahora con otro tipo digamos, de cliente que es Talipot, una casa productora de cine, de video, etcétera. Pues bueno, eso entonces ahora lo llevamos al Abierto Mexicano de Diseño, a la casa productora le interesó,
¿no? Y tenía, digamos, como otro tipo de continuidad, ¿no? Otro tipo de continuidad, otro tipo de narrativa, ¿no? Les gustaba como esta onda de poder tener los cuadros, les gustaba como esta onda de poder como interactuar. Aquí se hizo, era como tal una entrevista, una moderadora, y con eso pudimos entrar a diferentes ciclos de conferencias dentro de 24 horas en el Abierto Mexicano de Diseño, ¿no? O sea, y que son, pues al final uno produce sus cosas o producía sus cosas dentro de estos tipos de festivales y le dio continuidad, ¿no? Le daba una continuidad distinta. Con esto, con lo que yo quiero, digamos, como cerrar la idea, es lo que sucedió posterior. Y lo que sucedió posterior es que, y aquí regreso otra vez a la batalla de dibujos con Gama, pues para empezar, fíjense la cantidad de marcas que se sumaron. O sea, es decir, se sumó Hipnosis, se sumó el Foro Indie Rocks, se sumó La Mole, ¿no? Ya no nada más era Minerva. O sea, se suman todas estas marcas y ahora nos pidieron cómo podemos hacer lo mismo, pero ya también regresando a, pues a la presencialidad. Y entonces pues, lo llevamos a un foro de televisión, es decir, en el foro Indie Rocks metimos cámaras, metimos una central de trabajo, que no, por aquí es donde están los artistas, un jurado, ahora había un jurado en vivo, había público enfrente, ¿no? O sea, había público, habían, digamos, como nuestros fronts, ¿no? Que iban amenizando y guiando y demás, y se armó como tal ya una batalla así hardcore que se estaba transmitiendo pues vía redes sociales y déjenme llegar y ahí está, ¿no? Y entonces, y ahora metimos también cámaras y transmisiones para que se pudiera ver lo que estaban dibujando, porque ahora quien dibujaba era el público, ya no los artistas, sino el público que estaba ahí les decían, a ver, pues venga, o sea, quien ya se habían inscrito, por eso teníamos como ese guión, como de esas películas o series japonesas de batallas como, no sé, como Dragon Ball y que se van haciendo ahí toda la batalla. Bueno, eso se iban anotando y se iban haciendo en vivo, pues ahora la siguiente etapa, la siguiente etapa, la siguiente etapa, todo en un mismo día, ¿no? Todo en un mismo día, porque al final, de hecho, se les regalaron unas tabletas. Por ahí hay una marca que regaló las tabletas con las que se están dibujando y que, bueno, ya eran tabletas como en primer lugar, es una tableta como de 30 y tantos mil pesos, después una de como de 15,000 y había otra como de 5,000, pero también todas estas chelas que ven aquí, estas son chelas, todas esas se las llevó el primer lugar. O sea, no sabían, la chica, no me acuerdo, se la ganó, no me acuerdo bien, ya no sabía cómo llevarse porque tenía todas las chelas más otros paquetes de las marcas, o sea, pero ¿qué involucró? O sea, ahora lo que involucró fue que teníamos que hacer un scouting en el foro Indie Rocks, ver, tuvimos la fortuna que el foro, pues súper profesionales, porque, pues bueno, ahí sí había buena también conectividad, se conocía del equipo, se conocía la parte técnica, el guión tuvo que tener otra logística, obviamente esto iba ligado a otro tipo de eventos, ¿no? Y a una serie de elementos a nivel de presencialidad que, pues, que fueron cambiando el asunto. Y lo que quiero decirte con esto es que al final este tipo de acciones, pues se llevan como tal a un inbound marketing mixto, ¿no? O sea, en donde la parte mixta es la que precisamente nos ayuda a focalizar y focalizar estas presencialidades contra estos elementos virtuales, pues bueno, considero que es un día a día ya hoy para cualquier marca, en donde el tener este tipo de alternativas, pues nos da otro tipo de exigencias en producción, pero que sin duda son grandes activaciones. ¿Por qué? Porque pues antes de la pandemia la realidad es que lo hubiera hecho solo de una manera y hubiera hecho un circuito cerrado en el foro Indie Rocks y no hubiera pensado en una transmisión al momento vía Facebook. Pero con la pandemia solo me daba la otra manera. Y hoy, pues entonces es como aprender un poco de los dos mundos para poder saber cómo podemos direccionarlo y hacia dónde lo podríamos llevar, ¿no? Otro de los elementos que creo que vale mucho la pena mostrar es esto, que decidimos, y esto debo de confesar que lo aprendí mucho para mí el World Design Capital que fue, que fue Valencia en 2022, fue un sitio, un espacio de gran inspiración,
realmente me entristece no haber podido tener como la fortuna de estar este año en Valencia como para ver algo de todo esto que se estuvo exponiendo y que se sigue trabajando. Este, pero fue de gran inspiración porque cuando se anunció la pandemia, en Valencia, la gente del festival decidió accionar desde el día cero, digamos. Y entonces estuvieron accionando un montón de cosas. Bueno, yo he sido por 2 ocasiones parte del comité de la Bienal de Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y entonces para la Bienal que estamos ahorita cerrando en este 2022, que es Resistencia Intangible, ideas para posponer el fin del mundo, lo que decidimos o lo que puse en la mesa desde el principio es que hiciéramos una exposición virtual. O sea, para empezar no sabíamos qué iba a pasar para el 2022, ¿no? Pero en la mesa decidimos que sí. Y aunque hubo un momento en donde ya podíamos conseguir una sede, ¿no? La Bienal pasada la hicimos en el MOAC, por ejemplo, ¿no? Decidimos que íbamos sobre la misma, ¿no? Entonces, íbamos sobre digamos, la misma línea, ¿no? Este, y aquí lo que vamos a ver es la exposición virtual, ¿no? O sea, esta exposición virtual en donde pues se hizo como tal pues toda una curaduría, ¿no? Se hizo toda una curaduría. La curadora Paula Astorga, por ejemplo, ella comentaba, ¿no? En algún momento, es que es bien raro porque yo para el día de la inauguración, pues yo debería de estar a lo mejor todavía poniendo fichas y estaría poniendo un montón de cosas y ahora pues estoy en otra cosa que no sé si estoy avanzando o no estoy avanzando o cómo está, pero toda la curaduría de cada colectiva, todo el trabajo que se vino haciendo, pues también fue como estas exposiciones de eventos, de eventos virtuales, de entrevistas, ¿no? Todos los materiales que se pidieron, cómo se pudieron concentrar, ¿no? Cómo se pudo, digamos, llevar a cabo, ¿no? Y cómo, pues vaya, esto lo hizo mucha gente, ¿no? Y hubo como tal un estudio encargado también de hacer la virtualidad de lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces pues teníamos ya no nada más, digamos, como esta parte, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo entre comillas tradicional de lo que fue como nuestro sitio principal, ¿no? En donde pues esto, pues bueno, esto lo hizo mucha gente, ¿no? O sea, fueron muchos elementos, ¿no? Muchos elementos de poder tener congregado para poder tener una exposición virtual y que y que esto pudiera entonces tener pues todo este recorrido que sin duda, pues bueno, o sea, es otro de los elementos. Y esto mismo, por ejemplo, también lo hicimos con la Universidad de Anáhuac, también hicimos unas exposiciones virtuales, ¿no? Que fueron muy interesantes. Entonces, ya hoy que se contempla, pues es esa parte también, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo vamos cómo ahora generamos, ¿no? Desde estas logísticas entre presencialidades y elementos virtuales, ¿no? Por otro lado, también algo que deberíamos de tomar en cuenta, precisamente la parte del e-commerce, la parte del marketplace, la parte del pensamiento de venta en línea, pues es la parte del infoproducto como tal o los pretextos que podemos tener como tal. Y como tal me refiero también, evidentemente en la educación, creo que es como muy claro, pero aquí, por ejemplo, te pongo pongo un ejemplo, uno así súper básico, que tiene que ver con uno también de nuestros clientes, ¿no? Entonces pongo, ¿qué venden ellos? Venden pérgolas, ¿no? O sea, es lo que venden, pérgolas, venden estas cosas, ¿no? Este, y aquí lo que vemos es una tienda completamente tradicional, ¿sabes? O sea, el mueble para pérgola, ¿no? El mobiliario para las pérgolas, este, los call to actions necesarios, y demás, ¿no? O sea, es decir, es la tienda en línea tradicional. Lo que nos dirían, por ejemplo, las tendencias pues sería, bueno, pues, ¿qué pasa si de repente, pues yo te genero a lo mejor un live, te genero unos videitos en donde te hablo sobre
no sé, la casita que me compré en Tepoztlán y lo increíble que sería estar con mi familia en este espacio y después, pum, te vendo la pérgola, ¿no? Bueno, eso es como digamos, lo obvio, ¿no? Eso es como la parte obvia, ¿no? ¿Qué es lo que le hemos dado? Pues algunas vitaminas, ¿no? Algunas vitaminas, por ejemplo, como los simuladores virtuales, que esto dentro, ¿no? De hecho, bueno, ahorita hago el enlace porque me olvidó hacer esto, en realidad, lo que sucede es que nos lleva a, déjenme entrar acá, perdón, nos lleva precisamente pues a un simulador de realidad aumentada, ¿no? Entonces, dentro de la página, ¿no? Principal, pues lo que vemos aquí es ya digamos, nuestro espacio, ¿no? Nuestro elemento de AR. Déjenme hacer acá también la conexión rápidamente, también para no robar más de su valiosísimo tiempo, ¿no? Y hacer aquí el pequeño switch. Es con este. Y déjenme entrar acá. Vamos. Ahí está. Ahora déjenme compartir aquí para que se puedan ver las dos pantallas. Ahí está. Entonces, bueno, aquí ya accedimos a mi celular y déjenme, ¿no? Entonces aquí lo que tengo, pues es eso. O sea, tengo en realidad la pérgola, ¿no? Que podría colocarla pues, prácticamente donde yo quisiera, ¿no? O sea, y es como tal, déjenme cerrar esto, y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, es decir, tenemos ese simulador, ¿no? Ese simulador dentro de esta galería, ¿no? En donde pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Y vamos a tener como diferentes elementos que me están llevando a otro tipo de experiencia. O sea, aquí el punto y la realidad es que me queda claro que después de esto no es que tú vayas a comprar como tal una pérgola o que todo el mundo o que todo el mundo esté ocupando la pérgola, ¿verdad? O sea, perdón, la aplicación de realidad aumentada. Lo voy a dejar un ratito por acá porque seguramente ahorita lo vuelvo a necesitar, ¿no? Sino es precisamente elementos y formatos, como lo puede ser la realidad aumentada, que no es para nada nuevo. Estamos hablando de realidad aumentada desde los años 70, ¿no? Hemos pasado por muchos puntos, pero si te fijas, aquí hay un punto clave. Yo no descargué una aplicación móvil. O sea, lo hice todo desde el sitio de la marca. O sea, y esa es la tendencia, pues. O sea, no necesito una aplicación móvil para hacer la experiencia. Lo que necesito es un sitio web para hacer la experiencia. O, evidentemente, una plataforma social. O sea, realidad aumentada desde Instagram, ¿no? Desde Face o desde cualquier otro elemento que me lo permita, ¿no? Esto también, ¿no? Me lleva también a otro tipo de elementos que tienen que ver con las AIs, con las inteligencias artificiales, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hicimos para Cardiff,
¿no? Que en realidad esto que para Cardif, que es una empresa que se dedica al diseño de seguros, ¿no? Ellos diseñan lo que hacen al diseño de seguros, pues bueno, lo que se hace es que se va alimentando un pequeño motor de ahí, y ese pequeño motor de ahí es para poder tener como, digamos, una especie de arquetipo para poderle ofrecer un tipo de seguro de vida. O bueno, un tipo de seguro, perdón, porque hay diferentes tipos de seguro aquí, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué estamos conjuntando? Estamos conjuntando la parte web, que si se fijan es como medular, ¿no? Es muy curioso porque hoy de repente muchas marcas de repente me dicen, no, es que con mis redes sociales estoy bien, no necesito lo otro, pero lo otro es lo medular, porque lo otro es lo que detona y lo que se conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el sitio web me conecto al móvil o desde acá estoy conectándome precisamente a las diferentes ofertas. Hoy estamos precisamente haciendo un nuevo desarrollo también para Cardif que involucra ahora otro tipo de datificación, ¿no? Entonces la datificación por medio de las AI son muy importantes, ¿no? Otro de los elementos clave, que si te fijas, creo que todo te lo estoy tratando de encaminar hacia lo que tiene que ver con la producción y que tiene que ver con, digamos, como con esta logística de producción, generación de contenidos que involucran o ya sea front-end o postproducciones de video, etcétera, etcétera, pues otro de los elementos evidentemente tiene que ver con la parte del podcast y yo lo que y obviamente, pues el boom del video podcast, pues bueno, creo que es clave. Pero previo a eso, más bien lo que quería como, o lo primero que quiero mostrarte, pues tiene que ver con el podcast, pero alineado a un perfil de negocio, ¿no? O alineado a un modelado de negocio, ¿no? La parte de los Canvas son súper importantes y sobre todo por ahí conceptos nuevos como son las compañías invencibles, que nos hablan cómo de construir el típico Canvas para poder explotar hacia un canvas invencible, ¿no? Esto es, digamos, como ya más literatura de emprendimiento, digamos, como más nueva. Y fue lo que pues, nos costó trabajo, pero lo logramos implementar con estos emprendedores, que son una plataforma de periodismo con sede en Bruselas y en Berlín. Entonces, primero su plataforma era cerrada. Para empezar, desde ahí ya había un problema, porque una plataforma cerrada de información, pues no daba data, ¿no? Y bueno, ellos tenían su lógica y el por qué como periodistas. Hoy la plataforma ya está abierta porque saben que necesitaban la data, ¿no? Pero uno de los puntos clave que se pidió fue que nos apoyáramos de otros recursos, como el podcast y el newsletter, no solo de su plataforma. ¿Por qué? Porque eso lo que brindó pues fue tener ahora un perfil, ¿no? Una serie de producciones, ¿no? De underground que ayudó precisamente a ampliar el esquema y ahora la plataforma se pudo abrir. ¿Por qué? Porque ahora hay como ciertas industrias que les pagan por investigación independiente. Entonces se cambió, ¿no? O sea, porque al principio lo que querían era el esquema tradicional de yo genero mis investigaciones y tú con por medio de una suscripción accedes a mi información. Pero pues cuando ese esquema, pues por algo está en crisis la industria periodística a nivel de corresponsales, ¿no? Pero entonces ahora tiene digamos, esta voltereta, y con esta voltereta, pues bueno, han también conseguido recursos de otras organizaciones, ¿no? Y creo que uno de los ejemplos que personalmente a mí me gusta más, pues, y que este sí es un referente, yo, vaya, no he hecho absolutamente nada hasta el día de hoy para aire libre, es precisamente el concepto de aire libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de aire libre, finalmente, bueno, estaban en radio, en frecuencia, tuvieron muchos problemas, literal, como que les piratearon y les bajaron su espacio, ¿no? A la mala, y desde su sitio empezaron a trabajar, pero prácticamente, digamos que lo principal hoy pues está desde acá, ¿no? Desde su propia plataforma. Pero esa plataforma que también pues entonces la llevan a pues ver a los locutores, ¿no? En tiempo real, en su transmisión, ¿no? Me queda claro que no estoy hablando de como tal ahorita de un video podcast, pero quise como llevarlo al otro nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en efecto, el video podcast, yo sigo como varios y no entiendo el por qué el fenómeno, porque pues tampoco es que hagan otra cosa, ¿no? O sea, de repente me ponen una portadita de un Conéctate disco, a Aire Libre 3.0. Más.
no me ponen una portadita por ahí de un disco, etcétera, etcétera, pero pues no es que vea más, ¿no? Pero es o sea, increíble la cantidad, ¿no? De seguidores, de seguidoras, que ahorita por ejemplo, son los del Gallito Mañanero, ¿no? Por ahí de libre, que empiezan creo que a las 7 de la mañana, hoy su horario es de como de 7 a 9 de la mañana, que son dos músicos de una banda independiente que es Belafonte Sensacional, y pues bueno, les han quitado, ahora sí que seguidores a Convoy y pensar en Convoy, estamos hablando de gente que lleva en la radio años, ¿no? Y que ya son, o sea, como Rulo, como el Chat, como Lario Rubio, etcétera, etcétera, y que su formato entonces ya quedó viejito, ¿sabes? O sea, un formato como el Convoy por el que la gente paga, pues ahora tienes estos formatos que en realidad es libre, o sea, que la gente no paga y que estás viendo en el Twitter y que estás viendo en las diferentes redes y demás, a la gente decir, no, pues es que aquí sí puedo seguir escuchando música independiente, es que en Convoy me atascan de comerciales, en aire libre no me atascan de comerciales y aparte no tengo que desembolsar. Entonces, no quiero decir que sea mejor o peor, ni mucho menos. O sea, lo que quiero poner en la mesa es precisamente lo que involucra nuestra chamba hoy desde nuestro lado y lo que involucra entonces ahora una logística de estas características, la generación de estos contenidos y bueno, y hacia dónde están migrando, ¿no? O lo que está pasando con ese tipo de contenidos, independientemente de que quede ahí el historial. Y el punto, y por lo que lo estoy adelantando así, es por lo que te decía, tampoco es que estemos viendo otra cosa, ¿sabes? O sea, son los locutores. O sea, son los locutores que aparte, la verdad es que son cagadísimos, ¿no? O sea, y pues bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Se suma la invitada, etcétera, etcétera, pero pues ve ¿no? Y siempre, y aparecen como tendencia en Twitter y siempre luchan porque su hashtag se suba a la tendencia y demás, ¿no? Y como para ir, bueno, ya para cerrar, ¿no? O bueno, puedo también alargar lo que se necesite o como me indican, pues obviamente siempre están también las partes, digamos, siempre que hay como un contenido o una plataforma, vamos a ponerla entre comillas, nueva, ¿no? Pues evidentemente se abre un campo porque hay gente, o sea, ¿por qué? Porque no sabemos usarla, porque no sabemos hacia dónde podría ir, porque hay muchos elementos y pues están evidentemente los shorts de YouTube, ¿no? Que bueno, estos shorts estos shorts de YouTube, ¿no? Pues al fin, yo sé que existe TikTok, yo sé que también por ahí también, te fijas, el nuevo formato de Instagram personalmente me saca de onda porque pues como que yo sí extraño las fotos fijas, pero tengo 45 años, ¿no? Y por algo estaba en Instagram. Este, pero bueno, o sea, el punto es precisamente que ahí hay un campo, ¿no? De producción, ahí hay un campo de trabajo con lo que involucra YouTube y con lo que nos puede generar YouTube, ¿no? Para este tipo vaya, para el trabajo con cualquier cuenta, ¿no? En definitiva creo que o sea, son puntos clave, ¿no? Son puntos claves que nos pueden llevar a, a campos de hojas en blanco, ¿no? De trabajo. Y evidentemente, pues lo que involucra el reciclar o el actualizar un contenido, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque te va generando nuevas experiencias. Es esta idea de la experiencia es el producto y el producto es la experiencia. Bueno, este proyecto que personalmente nos ha dado muchísimo, pues la realidad es que lo empezamos en el 2013 y hoy 2022 seguimos explotándolo al máximo. O sea, de este proyecto, ay, perdón, de este proyecto, por ejemplo, hemos sacado 5 aplicaciones móviles, hemos sacado una publicación interactiva, hemos sacado la aplicación que nos dio las 2 bienales de diseño, hemos reproducido las letras para poderlas tener en Beijing, pero también en el Design Week de Beijing, pero también las que se tienen acá en México, pero entonces ya lo llevé a un artículo de investigación del posgrado, pero también lo metimos a una publicación en otra bienal, y entonces la idea es precisamente cómo le hemos dado un montón de formatos y de elementos al mismo proyecto, ¿no? Y esto yo lo pongo en la mesa, porque muchas veces a las marcas se les olvida que ya tienen que un trabajo previo con un nuevo look y a nivel de, ojo, de generación de contenidos y de estrategia de contenido,
te da de nuevo nuevos views, te da otro tipo de revivals y te da otro tipo de leads, ¿no? Y yo con eso sigo vendiendo, pero tengo como 20 versiones, o bueno, tengo muchas versiones del mismo producto, pero de diferentes tamaños, formas, dominios, colores, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y gracias a esto, pues nos llaman o se quedan trabajos o termino, inclusive me pasa mucho que de repente me quieren vender, no sé, un reportaje para el estudio, ¿no? O sea, porque pues hay, antes recuerdo que a diseño, o sea, constantemente me querían vender un reportaje y eran como 60,000 pesos y yo nunca quise, dije, no voy a gastar 60,000 pesos por mi egómetro para diseño, ¿no? Eh, pero posteriormente, por ejemplo, hoy lo mismo pasa con LinkedIn, ¿no? O sea, en LinkedIn constantemente están vendiendo cosas, ¿no? Hace poquito me hablaron como para venderme algo que terminaron regalándomelo, pero me lo regalaron porque, pues igual me pidieron, o sea, vieron el contenido y me dijeron, es que nos gustó mucho tu contenido, te lo regalamos. Sé que es un gancho, ¿no? Y que también después de eso, pues, bueno, es parte de, ¿no? También no es vaya, no es un regalo tampoco así sin fines de lucro, pero evidentemente, pues bueno, también si ya estoy montado en la plataforma y alguien me habla por teléfono para pedirme una cotización, pues igual en una vez así contemplo el pagar algo, ¿no? Pero el punto es que sí me da frutos, ¿no? Y algo que creo que está también a veces que no le damos como ese valor y en el que hacer y que habría que cuidarlo, pues es la parte, pues, como tal del email, ¿no? Como tal. Esto lo hicimos para SAP y en realidad esto que hicimos para SAP en realidad fue darle la vuelta al clásico contenido estático del mailing y entonces hicimos un híjole, a ver si no déjenme, esperen, ¿eh? Porque por andar mostrando proyectos que, digo, aunque esté ahí grabado, pues mejor a ver si vamos a ponerlo con otro correo, para que el cliente no me regañe. Y entonces, y bueno, vamos a ver ahí no. Bueno, aquí la onda, pues es que es como tal un video interactivo, ¿no? O sea, sale un cuate que te empieza a preguntar cosas y este cuate que te pregunta cosas, entonces tú le tienes que dar opciones, o sea, continuar, ¿no? Ir para la derecha o ir para la izquierda, pero todo se dividió en tres etapas, ¿no? En tres momentos importantes, ¿no? Clonamos como si fuera el sitio de SAP, porque en realidad esto es muy parecido al sitio de SAP, pero aquí está todo, digamos, como todo el contenido del mailing en tres etapas de campaña con tres videos interactivos, ¿no? Entonces tiene, de nuevo, fíjate cómo pues lo tuvimos que llevar a la producción, ¿no? Y con todas las limitantes que SAP nos da, porque SAP nos mandó unos protocolos para lenguajes y de trabajo muy, muy, muy cerradas. Esto lo hicimos conjunto con Tolka Studios, que Tolka, pues es una agencia, pues que, bueno, ha ganado algunos premios últimamente y han estado como ahí mucho vaya, ahí como en la mira, con Ainara, que es pues, cabeza ahí de Tolka, y Taina Garza, que es también es gran amiga, directora creativa. Entonces fue que se concretó esto, ¿no? O sea, esto para darle la vuelta, pues digamos como al típico mailing, ¿no? Y llevarlo hacia un video interactivo, ¿no? Y cerrando, pues la parte de los influencers, que están también como muy pisoteado, ¿no? Pues en realidad creo que tiene que ver para un proyecto con un trabajo a largo plazo, ¿no? Y un trabajo a largo plazo y lo que involucra tanto el microinfluencer, ¿no? Como otro tipo de influencers. Y aquí pongo en realidad el proyecto de un amigo mío, docente del Diplomado de Marketing Digital, que es el maestro John Viveros. Él tiene este proyecto de Ilustrarama, ¿no? Y este proyecto de Ilustrarama es bien bonito porque pues en realidad, bueno, a él le apasiona la ilustración, nada más pongo aquí como la referencia, pero han capitalizado esto como no tienen idea. Independientemente de que por cada invitado hay un podcast,
¿no? Y que ya van para la cuarta generación, me parece, y que ya han, por ejemplo, consolidado, gracias a eso, otros, digamos, tipo de proyectos como el estar presentes para la convocatoria para el cartel de la marcha LGTBQ+, y demás otros elementos, pues van desde chicas, chicos, ilustradores, ilustradoras como tal emergentes, pero también gente súper consolidada, ¿no? O sea, desde un Mike Sandoval o, por ejemplo, como Raven, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hasta todo lo que tenga que ver con la ilustración y hablar de la ilustración. Y hace poquito, esto lo pusieron en historia, por eso ya no lo puedo mostrar, porque lo pusieron en historias, pues era como el poner la foto de cada una, ¿no? Y de cada uno, y entonces cada uno de ellos y de ella volvía a hacer su chamba, ¿no? Y volvía a jugar con este reciclaje como de contenidos, pero no nada más eso, a dar una mención, a generar una mención, aparte con todo el historial que se tiene ahí, ¿no? Cada color que vemos ahí, pues corresponde a una temporada, ¿no? Y todo tiene que ver con ilustración, y en realidad esto en realidad se convierte en eso, en un trabajo de influencers que le están dando el potencial y que le están dando la vida y que le están dando una exposición a un largo plazo, a un proyecto. Y entonces, ¿cómo lo consolidó? ¿No? O sea, cómo se construyó esta comunidad, cómo se construyó esta plataforma, y que nació tuve la fortuna de verlo porque, bueno, John fue mi alumno en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, y yo recuerdo en alguna clase, ¿no? Que me dijo, mira, tenemos este proyecto, o sea, queremos hacer un evento en la escuela, ¿cómo lo ves? ¿No? Y de ahí lo siguieron trabajando. En aquel momento, pues bajamos una pequeñita estrategia recuerdo, ¿no? Para marketing digital, porque lo metieron como parte del proyecto en la clase, y bueno, y de ahí fue que lo siguieron chambeando, ¿no? Lo siguieron chambeando, y pues en esto digamos, se convirtió, ¿no? Y en una plataforma que los podcasts están haciendo mucho ruido y que ya está brincando hacia otros estándares. ¿Por qué? Porque entonces ya la plataforma, pues algunas otras organizaciones de su interés, ¿no? Alineada al interés de la marca, pues los lleva a tener otro tipo de elementos que consolidan el proyecto, ¿no? Como tal. De hecho, ya cada ilustrador, cada vez que se les invita, hacen una ilustración para el proyecto, por ejemplo. Entonces ya van generando otro tipo de acervos, ¿no? Y otro tipo de elementos. Por eso, de hecho, John está en la primera sesión o en las primeras sesiones del diplomado, precisamente con los trabajos de pensamiento a nivel de comunidades. Y finalmente, pues está la parte de los metaversos, que aunque ya más o menos lo platiqué perdón, con lo de realidad aumentada y demás, pues bueno, aunque esto creo que todavía tiene mucha perspectiva, ¿no? Por diferentes motivos, pues está la parte de la realidad virtual, ¿no? Y pongo un ejemplo de nuevo con un cliente que tenemos, que es Cardiff. Y con Cardiff, por ejemplo, lo que hicimos a nivel de realidad virtual fue cómo pudimos, trabajar la movilidad de la Ciudad de México antes de la pandemia, evidentemente, cómo era para poderlo llevar a una experiencia de realidad virtual que, ¿sabes a quién se les presentó? A 3 personas. A los CEOs de Volkswagen, para que decidieran si compraban con Cardiff el seguro que Cardiff estaba diseñando para la marca. Y se lo presentaron a 3 CEOs de Volkswagen. O sea, fíjate la venta y el trabajo tan direccionado para poder entonces llevarlo, ¿no? Para poder, y ahí pues evidentemente mi brand manager de Cardiff, pues sí estaba así un poco, que me decía, es que, y entonces, ¿qué les vamos a pedir? ¿Y qué lentes? Pero entonces, ¿cómo va a ser la experiencia? Y esto que estás viendo, pues es la parte, la verdad, light. ¿Por qué? Porque me dieron presentaciones de PowerPoint, pues de lo que involucraba todo el trabajo, y eran 50, 60, 70 slides, ¿no? Que teníamos que llevar a esto que estás viendo aquí, ¿no? Entonces, cuando con tus lentes te movías, y entonces pues recorrías todo esto, pero te ibas saliendo la información, y entonces ibas pasando por los diferentes escenarios, ¿no? Y eso considero
¿no? Que es uno de los puntos clave y por lo cual también quise ponerlo. ¿Por qué? Porque quizás en los otros elementos no me quise evento, que es como lo obvio, y es como para lo que lo estamos haciendo, pero fíjate las ventas tan focalizadas que se están logrando con ello, y evidentemente las comunidades, y así como hablé hace ratito, ¿no? Con YouTube, pues ahora pensar en efecto en comunidades como Discord, por ejemplo, ¿no? Que te permiten, ¿no? Por ahí, pues crear precisamente canales, ¿no? Canales que te van a espacios, discos, digamos, como grupos virtuales, ¿no? En donde tienes diferentes elementos, tanto para colaborar y trabajar como un cliente, pero también como para hacer, entonces, estos enlaces, para hacer la parte de evento, compartir materiales, compartir archivo, compartir un montón de elementos que el otro día por ahí una sobrina, ¿no? Espero no quemarla, entonces estaba riendo porque sus papás, ella tiene 12 años, pero sus papás no la dejan tener Instagram, ni TikTok, ni otras redes. Dice, pero tengo Discord. Y se reía. Claro, o sea, pues, imagínate, está peor porque con Discord en realidad puede platicar con mucho más gente que con TikTok, de manera mucho más directa. Pero pues sus papás que ven, o sea, ven una plataforma en donde las niñas están jugando un videojuego en línea en tiempo real, pero no nada más están jugando, están platicando con alguien más sobre el juego y están compartiendo archivos y están compartiendo comunicación. Y tiene 12 años. Y ya armó su Discord, ¿sabes? O sea, entonces es eso, ¿no? O sea, elementos que creo que desde nuestra cancha son elementos que tendríamos que estar como en constante vigilancia para saber cómo implementarlos dentro de. Y pues con esto, pues creo que estaría cerrando como este pequeño recorrido. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto. Por aquí creo que es Leslie y Paulina. Sí. Muchas gracias, Irra. No sé si Leslie o Paula, sí, quisieran abrir Paula, micrófono. perdón. Sí, no te preocupes. Para alguna pregunta, yo lo que, aprovechando en lo que se animan Leslie o Paula, preguntarte es, pareciera que las áreas de marketing digital se van integrando cada vez más a las organizaciones, pero con la plática que nos das es ya más un área pues de agencia, ¿no? Porque al final tienes toda esta como especialización, pero toda esta parte intradisciplinaria que comentas, vaya, no veo cómo quepa todo esto dentro de una empresa que, no sé, que venda lo que tú quieras, ¿no? Pero, Claro. ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿creció el trabajo con ustedes? ¿Ves que las empresas están llevando más áreas? ¿Cómo ves tú? Pues es que creo que a veces pensamos marketing digital y pensamos, por ejemplo, en trabajo de redes, ¿no? Ujú. O sea, es decir, pensamos como en redes sociales o pensamos como en esta como parte, digamos, como obvia y añadida y que en efecto, ¿no? Porque eso creo que es lo que te da a cualquier agencia o freelance le da la gotita y te da, sí te da, digamos, como un circuito financiero, pero es bien latoso, ¿no? O sea, es un trabajo 24/7, ¿no? En realidad. Sí, Y que por eso, pues como esta es en particular como ese quehacer, creo que migra precisamente lo absorbe como tal la empresa o migra a que estés en la empresa, ¿no? O sea, te lleva como a ese tipo o llevó como a ese tipo de actividades, pero todas estas migraciones, entonces, o metes un trabajo como tal de producción, ¿no? O sea, es decir, metes una casa productora con sus debidas proporciones, pues, ¿no? Pero era lo que yo, o sea, ¿cómo voy a llevar, por ejemplo, el TikTok de una marca sin pensar en producción, ¿no? O sea, en claro. producción me refiero a cámaras, ¿no? O sea, alguna vez que me hicieron una presentación de TikTok México para una de mis cuentas, híjole, yo veía lo que estaban haciendo marcas así de alta moda en lujo, por ejemplo, en TikTok, y era impresionante, ¿no? O sea, y eran así segundos, ¿no? Así para el TikTok, ¿no? Entonces, o te obliga a meter como esta pequeña productora, ¿no? O es esto que comentas, que el trabajo como tal de agencia nos obliga a meternos a la parte como tal, ¿no? De casa productora, como, ¿no? O sea, Ujú.
de levantar guiones, ¿no? Pero ya no nada más guiones pensados hacia una parrilla de contenidos, sino hacia una logística que tiene que ver con el evento, que tiene que ver con el levantamiento de la imagen, que tiene que ver con el levantamiento del video o con la integración con las diferentes plataformas con las que vas a trabajar. Y entonces creo que en ese sentido, por eso el trabajo cada vez es más complejo, ¿no? Y encarece, porque también la realidad es que eso sí lo encarece y es también difícil venderlo como tal, ¿no? Y por eso entiendo, por ejemplo, como las juntas de hoy, ¿no? Porque si juegas con diferentes canchas, pues bueno, puedes mediar por temporalidades los trabajos, ¿no? Y puedes como acotarlo todavía muchísimo más, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Isra. La verdad es que, como siempre, es súper interesante de ver todos los elementos y como dices, va más allá de un tema de redes sociales, de una página web. Y que Sí, pues básicamente, como dijiste, esta pandemia nos empujó hacia esto, ¿no? Hacia transmedia prácticamente y que en esa parte de digital pues se está englobando, ¿no? sí, sí, sí. No, Perfecto. pues, al contrario, Rebe, muchas gracias a ti. No, hombre, gracias, Isra. Leslie, vi que abriste este micrófono. ¿Quieres comentar Sí, algo? sí, bueno, lo abrí también para agradecerte, Israel. Muy interesante todos los temas que nos compartes. Pues sí, efectivamente, digo yo, por ejemplo, estoy en sistemas, desarrollo desde la página web, programación, todo lo que me dices, sí es cierto. O sea, yo empecé desde blog de notas a programar. Entonces, soy de tu generación, entonces, te entiendo perfectamente bien. Luego me pasé a agencias de digital, y también de publicidad, todo lo que son medios impresos, y efectivamente la pandemia pues nos abre una oportunidad de marketing digital en todos los segmentos, ¿no? Entonces, pues sí, estoy en el ramo y la verdad me gustó mucho todos los temas que tocaste. Muchas gracias, les digo que necesites con toda confianza. Te voy a poner aquí mi WhatsApp y en lo que podamos también apoyarte, pues con todo gusto. Muchas Perfecto. Pues gracias. muchas gracias a ti, Leslie. Gracias por estar por aquí. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Isra. Y nos estaremos viendo pronto por acá. Sigan las redes oficiales de Posgrados UC y también pues sigan la parte de inscripciones para el diplomado de la siguiente generación que estamos trabajando. Actualmente estás trabajando en una, pero bueno, para septiembre estaremos empezando la siguiente generación, ¿vale? Sí, Vale, claro. cuídense mucho. Un abrazo Gracias. fuerte. Igual Bye abrazo. bye. Chao.